Buenas noches, familia, amigos, hermanos. Bienvenidos a un miércoles más de nuestras transmisiones. Estrictamente hablando, podríamos decir que es el primer miércoles del año que reanudamos con nuestro estudio, porque aunque ya lo comenzamos desde la semana pasada nuevamente, la semana pasada no tuvimos este estudio el día miércoles, sino hasta el día jueves. Así que si la semana pasada te conectaste a las 8 y no viste el mensaje el miércoles, no es porque no hubo transmisión, sino porque por única ocasión les avisé que íbamos a posfecharlo para el día jueves. Si algún día te sucede eso de que de repente entras y no lo ves, pues bájale un poquito ahí en la página de un servidor, en esta misma página donde estamos transmitiendo, bájale a las notificaciones o a las noticias de la página, y ahí es donde muchas veces, bueno, no muchas veces, sino más bien las pocas veces que esto ha sucedido, por alguna extraña razón, yo siempre procuro avisarles. Si algún día de repente se conectan y no les avisé ni una semana antes, ni 2 semanas antes, ni el mero día que se iba a cancelar o que íbamos a tener el estudio en otro día, pues no tenga duda, si no hubo estudio y no hubo aviso, es porque fue el arrebatamiento y usted se quedó. Y si eso llega a suceder, ahí te encargo que continúes con el estudio, ¿verdad? Que le eches ganas y pues que te arrepientas para que luego nos alcances allá arriba. Espero que no sea así, que cuando venga el Señor nos vayamos todos. Pero bueno, bienvenidos, hoy es miércoles 20 de enero, me voy a acercar tantito a la pantalla únicamente para desactivar la opción de estar viendo yo los comentarios en tiempo real, y como siempre se los comento, sí los leo, pero hasta que termina el mensaje. Discúlpeme nuevamente por no responder a todos los mensajes, sería imposible y bueno, les agradezco todos los comentarios. También gracias a los que entran nada más a fastidiar, a insultar y cosas por el estilo. Nos hacen divertirnos un rato y no hay problema, eliminamos sus comentarios después. Como les he comentado, cualquier persona que esté sinceramente equivocado, tenga dudas, que en verdad quiera platicar, dialogar, siempre estamos abiertos. Pero quien nada más entra a fastidiar, a desacreditar, insultar, quien anda enchamucado y no tiene nada que hacer, ¡pum!, eliminado, y que Dios te bendiga. En fin, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Gracias también a todos los que nos estuvieron preguntando que cómo estábamos, que estaban orando por nosotros. Ya al final del estudio les compartiré un poquito de cómo nos ha ido o cómo nos fue en nuestra segunda semana con el famoso COVID. Pero como ustedes lo han podido ver, pues bueno, estamos bien. Gracias a Dios, y ya al final les cuento un poquito más de detalles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos das vida, porque estamos con bien en esta hora reunidos. Una vez más te pido, Señor, como lo he hecho cada semana, por todos aquellos que están enfermos en casa, que tú les fortalezcas, que este tiempo de descanso sea de bendición, sirva de reflexión a sus vidas, Señor, y que más allá del malestar físico, si hay algo espiritual, emocional, que sea más importante que lo físico y que no han tratado, que aprovechen para tratarlo. ¿De qué serviría sanar de COVID si siguen con amargura, con odio, con rencor, con avaricia, con depresión, Señor, y tantas cosas que a veces destruyen más y no nos damos cuenta? Pedimos que este sea un tiempo de reflexión, de comunión contigo, de encuentro contigo, Señor. Un tiempo en el cual, al encontrarnos tan cerca en los meses anteriores, con la muerte, el escuchar tanto de muerte, el ver tanta muerte a nuestro alrededor, que nos ayuda a recordar que estamos aquí de paso, Señor, que esta tierra no es nuestra herencia, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que no nos aferremos a este mundo que no nos pertenece todavía. Porque tu palabra dice que los justos heredarán la tierra, pero no esta, sino la que tú vas a reconstruir cuando hagas nuevos cielos y nueva tierra. Ahí sí reinaremos juntamente contigo por los siglos de los siglos, Señor. Pero este mundo podrido es un mundo en el cual, Señor, te agradecemos que tú nos hayas permitido venir a vivir y cumplir con un propósito, en el cual te pedimos que nos enseñes a hacer luz, en el cual pedimos tu gracia para disfrutar de la vida que tú nos das, de nuestros seres queridos y de todas tus bendiciones, Señor, pero
que jamás caigamos en el error de aferrarnos tanto a este mundo, Señor, que se nos olvide que nuestro destino y nuestra casa es tu presencia en la vida eterna, Padre. Que esta promesa de la vida eterna fortalezca a aquellos que han perdido a seres queridos, Señor, y que traigas paz al corazón de todos aquellos que le están pasando mal, y que recuerden que es indispensable para recuperarse estar en paz, porque el temor, Señor, daña a su sistema inmunológico. Así que quita fuera todo temor y trae paz a su corazón, Señor, a su alma, y que este tiempo de aflicción pueda ser de bendición. Te pido también que quites todo temor, Señor, porque hay un espíritu de temor en todo el mundo y la iglesia no se ha salvado, Señor. Como pastor yo lo puedo ver en los mensajes que recibo. La gente está en un gran porcentaje aterrorizada con solamente la idea de encontrarse con este virus. Que de una vez por todas asimilen que tarde o temprano se van a encontrar, Señor. Lo hemos venido predicando hace un año y muchos lo han confirmado. Y que es mejor que se preparen para ese día, Señor, y que caminen con paz. Que podamos vivir y no solamente sobrevivir. En fin, guíanos en este estudio y que sea de bendición para nuestras vidas. Quita todo estorbo, toda distracción y sé tú únicamente, Espíritu Santo de Dios, hablándonos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a los que apenas se van conectando después de el amén. Vamos a Romanos capítulo 4 y vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Como les digo cada semana, un estudio que es bien interesante porque esta carta pues tiene lo que muchos consideran la columna vertebral de la doctrina del cristianismo, pero a la vez a veces es un poco rebuscada y algunos le sacan, por lo cual la intención de este estudio fue desde un principio enseñar las cosas de forma clara, de tal manera que aprendamos los principios doctrinales, pero que también sepamos cómo llevar a la práctica todas estas verdades. Así que cada estudio tiene primero la explicación doctrinal de los versículos, pero en un gran porcentaje de los temas que hemos visto, también hemos profundizado en la aplicación personal para nuestras vidas. Y hoy, en el tema número 39 ya de esta serie de enseñanzas, vamos a ver el mensaje titulado Abraham, el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Y bueno, Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice este pasaje que viene, o bueno, esta serie de versículos subtitulados como la promesa realizada mediante la fe. Aclaro para poner en contexto que la semana pasada vimos que la circuncisión, señal del pacto que recibe Abraham para el pueblo de Dios, no fue lo que hizo al pueblo de Dios el pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue hecho el pueblo de Dios por la fe y la circuncisión fue la señal simplemente. Estuvimos hablando un poco de la parte doctrinal y también una aplicación bastante interesante, ¿no? Que a veces queremos cambiar primeramente a la gente y ver señales y evidencias de una transformación sin que primero haya habido fe en su corazón. Tenemos primero que tratar con la convicción de la persona, hablar a su espíritu con la palabra de Dios para que una vez que crean, entonces vengan las señales como testimonio público de su fe. La iglesia lo ha querido hacer al revés, los padres de familia lo han querido hacer al revés, y lo único que hacemos con esto es crear a nuevos fariseos del siglo XXI. Gente que guarda una apariencia sin haber sido transformada desde su interior. Por supuesto, esta falsa apariencia de piedad, tarde o temprano, se desmorona si no hay una transformación genuina producida por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y bueno, ya que entendemos en dónde estamos, dice Romanos 4, versículo 13, lo siguiente: porque no por la ley, dice, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. O sea, no es de que Abraham cumplió la ley y entonces Dios dijo, como tú sí la cumpliste, en ti serán benditas las naciones, porque solo tú fuiste bueno. Sino, como ya lo vimos, por la justicia que Dios le imputó, pero esta justicia vino por medio de la fe. Esto es a lo que la Biblia se refiere cuando dice, sino por la justicia de la fe. Ya leímos anteriormente, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y entonces Dios le dio la señal del pacto y entonces vino una promesa. Porque si los que son de la ley, versículo 14, son los herederos, que es lo que creía este grupo de judíos en la iglesia de Roma, si ellos son los herederos, pues entonces resulta nuestra fe. O sea, si es por la ley y me tengo que volver judaizante,
que está muy de moda, o creo que es por mis obras, o por cumplir con los sacramentos, o por tocar puerta en puerta y predicar la palabra, como lo hacen los testigos de Jehová. Y no está mal que prediquemos la palabra, es un mandato. El problema es cuando creemos que todo eso nos va a dar la salvación. Si es por la ley, ya sea la del Antiguo Testamento o por la ley que tú te inventaste, por la lista de reglas que crees que te hace mejor que los demás, dice, vana resulta nuestra fe y anulada la promesa, porque esta promesa jamás nació de la ley, sino de la fe que Abraham depositó en el llamado de Dios cuando él, como hoy lo veremos, se le reveló. Pues la ley, como ya lo vimos, produce ira, porque nos muestra que estamos en pecado delante de Dios y que somos dignos o merecedores del castigo que produce el quebrantamiento de la ley. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ya quedó claro eso desde el año pasado en los estudios anteriores. Este fue el propósito de la ley: recordarnos o hacernos ver que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador, que es Cristo Jesús, nuestro abogado delante del Padre. Sin la ley no reconoceríamos nuestra necesidad de un Salvador, como ya lo hemos visto anteriormente. Versículo 16, por tanto es por fe. Dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y justamente apenas hace 2 o 3 días mi hijita me preguntaba, oye, ¿y por qué hay una canción de la escuela dominical que cantan los niños o cantaban que dice, nuestro padre Abraham? No sé si alguno de ustedes lo escucharon, ¿verdad? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Espero que no vayan a grabar esto y hacer un meme o un sticker o algo por el estilo. Me pongo de pechito, ¿verdad? Darles ideas. Pero bueno, el que se lleva se aguanta. Me preguntaba eso. Dice, ¿por qué mi padre Abraham? Mi hija decía, mi papá es Jesse. Y mi abuelo Güero. Y mi padre celestial es Dios. ¿Y Abraham qué tiene que ver en todo esto? Entonces ya le expliqué lo que hoy veremos. Le dije, nena, es que aunque físicamente hablando descendemos originalmente de Adán y Eva, no dice que son nuestros padres, son los padres de la humanidad. Me refiero a padre entendiendo que en el hebreo padre se utilizaba para hablar de alguien en tu genealogía, quizá de muchos años o de muchas generaciones atrás, pero se dice que es Abraham el padre de la fe, porque en un tiempo en el que la creación de Dios se había apartado de Dios y se había olvidado de él, fue a Abraham a quien Dios se le reveló, fue Abraham quien le creyó a Dios, y en Abraham donde Dios forma un pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo que muchas veces mucha gente ha predicado o ha creído que era el único que podía acceder a la salvación, a la vida eterna, a ser hijos de Dios, pero como hoy estamos viendo y profundizaremos más en cosas interesantísimas, pues bueno, no es exclusiva la salvación de ellos, puesto que no es de que el pueblo existía y Dios dijo, como este pueblo es muy bueno, lo voy a elegir, sino que tomó a un hombre en medio de un pueblo pagano, que es Abraham. Este hombre le creyó y de él Dios formó un pueblo. Entonces se le llama el padre de la fe porque en él nace, por así decirlo, la familia de la fe, de todos aquellos que habían de ser hijos de Dios por medio de la fe depositada en Dios. De ahí que la Biblia diga que Abraham es el padre de todos nosotros, en un sentido figurado hablando de la fe. Como está escrito, versículo 17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahora, deja aquí un separador, una pluma, lo que sea, pon tu dedo y acompáñame rapidísimo al Antiguo Testamento, a Génesis capítulo 12, porque vamos a leer los primeros 3 versículos que nos narran este llamado de Dios a Abraham, de lo cual aprenderemos bastantes cosas, tanto en el aspecto doctrinal como en el área práctica. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1, que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, deja a todos. Y Abraham dijo, no, Señor, esto es muy difícil. A todos, sí, a todos. ¿También la suegra? Sí, también la suegra. Vámonos. Con razón obedeció.
Las estoy molestando, mis hermanas. No se enojen. Es nada más para que despierten, porque ya estas horas de la noche algunas andan medio dormidas. Den gracias a Dios que transmito por Facebook y no por Zoom. Ayer tuve un estudio con mujeres que me invitó mi esposa a una reunión que tienen todos los martes y que, por cierto, les voy adelantando que va a iniciar un proyecto interesantísimo. Y ayer me tocó introducir este proyecto con un mensaje donde expliqué la importancia de ser discípulos. Y si Dios quiere, mañana o pasado mañana estaré subiendo este mensaje a mi página de Facebook y les haré la invitación también a ser parte de este proyecto para que aquellas que lo deseen se integren a los grupos de WhatsApp y puedan ser parte de un discipulado un poco más personalizado. Entonces ayer fue por Zoom y ahí están algunos de los cuadritos, ya sabes, ¿verdad? Y varias hermanas ahí tiradas en la cama, no digo acostadas, echadas. Y algunas apagaron la cámara para que no las vieran mejor. Así que por eso les digo, den gracias a Dios de que transmito por Facebook, porque no los puedo ver. No sé si se mandan durmiendo, si están en la cocina, en la sala, bien atentos, bien peinados, bañados, o tirados en la cama modorros. Algunos en el baño es donde se inspiran. En fin, regresamos a nuestra historia. Y dice Génesis capítulo 12. Versículo 1, que Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela, y deja la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Hago un paréntesis para decirte que aunque no le dijo a dónde iba a ir, sí le dio la promesa que le iba a mostrar a dónde ir. Y a veces así caminamos. No sabemos a ciencia cierta qué va a hacer Dios en nuestra vida, pero tenemos la promesa de que va a hacer algo con nuestra vida. Y en eso tenemos que descansar, en que sus promesas son fieles y verdaderas, y Él jamás nos va a enviar a ciegas. Esto no es fe. De hecho, es lo contrario, como algún día lo vimos, a la fe. Porque si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y yo estoy caminando a ciegas, entonces, ¿qué estoy esperando? Entonces, ¿cómo puedo decir que tengo fe si ni siquiera sé qué estoy esperando de parte de Dios? Más bien refleja una apatía espiritual disfrazada de una falsa fe. Gente que dice tengo fe, pero que la realidad es que ni siquiera conoce para qué está en esta vida, porque no conoce la palabra. Entonces, como ayer lo veíamos con las hermanas, pues no sabe en qué parte del camino está y a dónde ir y qué hacer. Y dice, pues aquí estoy esperando, confiando en Dios. No, la fe es la certeza de lo que se espera. Fe es tener una palabra de parte de Dios, es conocer las promesas de Dios, las verdades de Dios y creer que se va a cumplir. Decir ando caminando a ciegas solamente a mí me demuestra que tú no conoces la palabra. Y esto no es fe. Hashtag, tómala. Dice el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré, versículo 3, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ojo con este término del Antiguo Testamento. ¿Quiénes serían benditas en Abraham? No dice solamente el pueblo que de ti va a nacer, el pueblo judío, la nación de Israel. Dice todas las familias. No dice de la región que tú habites, dice de la tierra. O sea que como de dónde comenzó la gente a creer que únicamente la bendición y la salvación era para el pueblo de Israel, cuando vemos que esta promesa aplicaba para todas, en potencial, aplicaba para todas las familias de la tierra, o al menos todas las que crean en Dios como lo hizo Abraham. Porque este llamado comienza no con una nación, sino con un hombre que le creyó. Esta nación de Israel fue formada de un hombre que le creyó a Dios. Pero la promesa no vino por ser la nación, por cumplir la ley o por tener la circuncisión. Dios les dio todo esto después, pero todo comenzó con la fe. De ahí que le llamamos el Padre de la fe. Romanos capítulo 4 está confirmando de forma explícita lo que increíblemente ya estaba revelado desde el Antiguo Testamento. O sea, bastaría con leer esto para darnos cuenta de que muchas veces las cosas no son como tú lo habías creído. Y lo más triste de todo es que cristianos o pseudocristianos que conocieron el Evangelio, que experimentaron, o quizá jamás lo hicieron en realidad, pero que afirmaron haber experimentado algún día la gracia de Dios y haber conocido a Dios, se vuelvan otra vez a algo que jamás la Biblia mencionó. A
creer que es por medio de la ley y andan por ahí predicando en redes sociales que lo que pasa es que somos israelitas perdidos y que Dios está despertando en nuestro corazón. Y hay por ahí un rabino de Puebla muy famoso que al que no conoce la palabra se lo chamaquea. Hay hermanos que mandan mensaje, oh, mira, ve cuánto conoce. Le dije, es un hereje disfrazado de erudito. Lo que pasa es que no conoces la palabra, pero te chamaquea terrible, ¿verdad? Si no la conoces, mejor deja de escucharlo y ponte a estudiar la palabra de Dios. Cuando acabes Romanos, ya lo escuchas a él. Porque tan solo lo que hemos visto hasta ahorita ha despedazado por completo toda la doctrina judaizante. No me refiero ahorita solamente en este mensaje, sino desde que comenzamos prácticamente el capítulo 2. Me han dicho, oye, ¿cuándo hablas de los judaizantes? Pues bueno, casi cada semana les hemos dado con tubo, ¿verdad? No nosotros, sino la palabra de Dios. Entonces comenzamos a ver desde Génesis y se confirma en Romanos que la promesa que Dios le dio a Abraham, por la cual le llamamos el padre de la fe, no vino por su justicia, no vino por la circuncisión, no vino por su nacionalidad, no vino por sus obras, por el cumplimiento de la ley, porque todo esto no existía. Dios se lo dio después, pero la justicia que Dios le imputó a Abraham y el llamado hacia Abraham vino porque Dios se reveló a Abraham y Abraham lo único que hizo fue creerle. Abraham lo único que hizo fue tener fe. Entonces, por eso es que aunque descendemos físicamente de Adán y Eva, es Abraham a quien llamamos el padre de la fe, porque con él Dios hace un pacto y de él nace el pueblo de Dios que durante años se creyó eran exclusivamente los judíos, pero hoy podemos saber y podemos constatar con el Antiguo y con el Nuevo Testamento, que aunque es un pueblo bendecido y hay que orar por ellos, y no se trata tampoco de decir, no sirven para nada, no, para nada, hay que orar por ellos. Y no se te ocurra maldecirles, porque el último caso que yo recuerdo de alguien que lo maldijo fue Chávez en Venezuela, y a los pocos días o meses le dio cáncer y luego se murió. Entonces hay de aquel que maldice al pueblo de Dios, y nos incluye también a nosotros. Alguien te maldice a ti, te quiere hacer brujería, se mete contigo, al tiempo dale su lugar las cosas, pero si no se arrepiente no se la va a acabar. Entonces Israel es una nación por la cual tenemos que orar, tenemos que agradecer a Dios porque es un pueblo que Dios eligió para cumplir sus promesas, para mostrar su soberanía, para demostrar su poder, para cumplir sus profecías. Simplemente el hecho de que hayan sido desarraigados de su tierra y que hayan vuelto 2000 años después conservando su identidad nacional es una de las más grandes evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, porque a pesar que se sabe hoy que culturalmente, después de que una familia emigra al extranjero, bastan 3 o 4 generaciones para que se pierda por completo la identidad nacional. No voy a meter más a fondo en esto porque solo es un paréntesis. El pueblo de Israel, a pesar de haber estado exiliado 20 años, regresan conservando todo lo que hace que un judío sea caracterizado como judío. Si la palabra de Dios fuera mentira, Israel habría desaparecido. Son la única nación que, a pesar de haber sido llevados cautivos varias veces y ser desarraigados de su tierra por tantos años, por más o casi por 2000 años, ellos regresan porque Dios así lo había dicho. Entonces, gloria a Dios por ellos, sí, pero la salvación no es exclusiva para ellos, sino para todo aquel que cree. Porque, insisto, cuando Dios llama a Abraham, los judíos ni siquiera existían, que es lo que algunos pierden de vista. Entonces, ¿cómo puede ser algo exclusivo para los judíos si cuando Dios les dio algo, que es la promesa, ellos ni siquiera existían todavía? Abraham, mi hermano, pertenecía a una nación idólatra y de él nace un pueblo, pero jamás olvidemos el orden. Vimos la semana pasada, primero la fe, luego la circuncisión. Primero la fe, luego la identidad nacional. Primero la fe, luego la promesa. Primero la fe, luego la ley. Nunca todo esto segundo puede reemplazar lo primero. Ni pudo, ni puede, ni podrá. El origen de todo, lo que nos convierte en pueblo de Dios, lo que nos lleva a vivir una vida de promesa es la fe. Y detrás de todo esto hay una enseñanza preciosa,
práctica para nuestras vidas. Y es que todo aquel que crea, no importa de qué nación tú vengas, de qué trasfondo cultural, socioeconómico, familiar, religioso tú vengas, que tu bisabuelo fue santero, que tu papá fue masón, que tu tatarabuelo era idólatra, que tu mamá le iba a las Chivas, cualquier antecedente de paganismo que haya habido en tu familia, por medio de la fe Dios puede cambiar todas las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, dice 2 de Corintios 5:20, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, Dios lo puede hacer todo nuevo. Entonces yo no entiendo por qué hay cristianos que siguen todavía caminando cabizbajos, porque estoy bajo la maldición de mis antepasados, y esto se los han hecho creer en la iglesia. Y algún día lo vimos, ¿no? Oraciones de renuncia de las maldiciones, ¿no? Tú puedes haber heredado ciertos hábitos, físicamente en tu ADN puede haber tendencia a ciertas enfermedades, pero espiritualmente, yo recuerdo que Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Él terminó la obra. Y ya no hay más condenación para quien esté en Cristo Jesús. Romanos 8:1 lo veremos. De modo que, ¿de dónde nos sacamos en el Nuevo Testamento que podemos estar todavía bajo alguna maldición por los pecados de nuestros antepasados? Los únicos pasajes que encuentras, algún día que platique esto con una persona, son del Antiguo Testamento. Y alguien me quiso citar el Nuevo Testamento y me enseñó Romanos. Mira, aquí dice que por el pecado entró la maldición al mundo. Y el mismo versículo que utilizó como sustento lo contradice, porque un versículo después dice que también por uno entró la vida eterna al mundo, por Cristo Jesús. Es por eso que en el Nuevo Testamento ya no encontramos estos pasajes, como que ahora por mis antepasados me alcanzó la maldición de la tercera, de la cuarta generación, de Tutankamón, de lo que sea. No, porque ahora soy pueblo. Porque ya no estoy bajo la ira de Dios. Entendamos primero el término. Maldecir es hablar mal. No es como que hay un hechizo, un menjurje en un caldo de ancas de rana y cebolla que le echó la bruja un escupitajo y te lo lanzó. Maldecir es hablar mal. Dios ya no puede hablar mal de ti porque ya no estás bajo su ira. Ya lo vimos. Ahora estás bajo su gracia. Ahora eres bendecido porque Dios habla bien de ti, porque tú creíste en Él y al creer en Él nos convertimos en su pueblo. Entonces es absurdo insistir que el pacto era solamente para un pueblo, tan solo por el hecho de que Abraham no era judío. No existía el pueblo cuando fue llamado. En Abraham el pueblo tiene su origen, pero no olvidemos la raíz de este pueblo. Abraham, mi hermano, era caldeo. La razón por la que Dios le pidió dejar su tierra y su parentela tiene que ver totalmente con su identidad nacional, con su trasfondo cultural. Insisto, Abraham era caldeo. Abraham no andaba tocando el pandero cantando alabanzas a Dios los domingos, porque Abraham ni siquiera conocía a Dios hasta que Dios se le reveló. No hay mucho más que 2 o 3 narrativas en la tradición judía, pero la realidad es que no sabemos a ciencia cierta si él llegó a creer en alguno de los dioses. La mayoría de las personas que estudiamos su vida creemos que no, que había cierta inconformidad en su corazón, que de alguna manera él sabía que había un Dios verdadero o algo por el estilo, que él clamó, así como de repente algunos ateos dicen, Dios, si existes, revélate a mi vida porque estoy confundido. Creemos, son solamente especulaciones, que había algo en el corazón de Abraham que le inquietaba y que por eso Dios se le revela a él y que este hombre, al ser llamado por Dios, no dudó en seguirle. Pero Abraham pertenecía a Ur de los Caldeos. Y Ur, bíblica históricamente, era una ciudad idólatra. Allí nació Abraham. Es como que tú dijeras, el Señor comenzó el cristianismo llamando a una persona que pertenecía al catolicismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O Él comenzó en tu familia con un linaje espiritual, con toda una descendencia de gente que le creyó, pero pues, ¿cuántas personas en México no pertenecían sus antepasados a alguna otra religión? Y no por eso son desechados, sino que confirmamos lo que desde el principio la Biblia ha enseñado, que por medio de la fe, aún perteneciendo a lugares llenos de paganismo, el Señor en su misericordia puede cambiar el curso, la dinastía, la descendencia de todas tus generaciones. Esto es precioso y esto es increíble.
que no tienen que seguir viviendo tus hijos, tus nietos, tus bisnietos bajo la misma vida apartada de Dios que vivieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, que no tienen que seguir viviendo la misma vida de inmoralidad, de vicios, de adicciones, la misma vida de amargura, que tú no tienes que seguir con el mismo patrón. Es que mi mamá era amargada y por eso a ti no se te quita esa jeta de la cara. Es que mi papá era adicto y yo por eso. Y es que ahí en el rancho todos eran duros y yo por eso. No, tú eres un nuevo pueblo. Dios ha cambiado todo. Al menos lo puede hacer si tú se lo permites. Él hizo un pacto con todo aquel que crea en Él. Ahorita vamos a hablar de los pactos porque esto es bien interesante. Hoy la iglesia anda predicando estas cosas antibíblicas de que pacta con Dios, pacta, ofrenda. No, tú no puedes pactar. Él es el que hizo un pacto. Él es el que desde el Antiguo Testamento anunció y haré un nuevo pacto con ellos que fue por medio de Jesucristo. Entonces es absurdo, pero no me quiero adelantar. Esto de que hace un pacto y cosas por el estilo que otra vez, por ignorancia, la gente se la chamaquean. Ya vas a mandar toda tu lana, ¿verdad? A un ministerio que te dijo pacta, cuando esto no existe en la Biblia. El que hace el pacto es Dios. Y el pacto lleva de por medio un sacrificio de sangre. El primer pacto que Dios hace con la humanidad es cuando Él le da vestiduras a Adán y a Eva. Ahí fue el primer sacrificio. Es lo que mucha gente a veces no medita, ¿no? ¿De dónde salieron estas vestiduras? Dios sacrificó sangre por sangre, vida por vida. Era una sombra de lo que había de venir. Cristo Jesús pagando por nuestros pecados. Dice Hebreos que tenemos ese sumo sacerdote, mediador de un nuevo pacto en el cual ya estamos tú y yo. No tienes que andar haciendo pactos, ya me estoy adelantando, pero bueno, regresando para no desviarme, Ur de los Caldeos era una ciudad idólatra. Hoy se han encontrado los restos de un templo del 2000 a.C. en el cual adoraban a la luna. Lo puedes ver esto en Josué capítulo 24, versículo 2, Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, confirma lo que la historia ya descubre por medio de la arqueología y que la Biblia también menciona. Ur era una ciudad idólatra y ahí pertenecía a Abraham. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Para poder transmitir claramente su palabra, sus mandatos e iniciar con un nuevo pueblo sin corrupción en su corazón, Dios llama a Abraham, que como ya lo mencioné seguramente no estaba conforme con esa idolatría y probablemente en él había un anhelo de conocer al Dios verdadero, y entonces Dios se le revela, Dios le da una promesa, pero le pide que deje su pasado, su descendencia, su tierra, su parentela para comenzar con él una nueva vida. ¿Qué nos deja todo esto a nosotros? Abraham no podía iniciar con este nuevo pueblo si seguía ligado a Ur de los Caldeos, porque esta influencia iba a afectar al pueblo de Israel. Por eso cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, Dios dijo, no hagan conforme a lo que ellos hacen, no aprendan sus cosas. Por eso cuando Josué partió, les dijo, terminen de conquistar toda la tierra, erradiquen todo. Y el pueblo de Dios no cayó cuando estuvo en medio de la batalla, sino cuando vino la comodidad. Cuando en vez, según el libro de los Jueces, en sus primeros 2 capítulos, de conquistar esas ciudades, los hicieron tributarios. Con el tiempo se mezclaron y esto trajo pues una corrupción al pueblo y todo el desastre que narra el libro de los Jueces. Y esto ocurrió varias veces a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Abraham, para poder comenzar entonces con esa nueva nación, con ese nuevo pueblo, tenía que llevarlos a crecer en un lugar limpio sin esa influencia idólatra de sus antepasados. Y nos enseña a nosotros, mi hermano, que si hay una buena noticia, que es que podemos ser partícipes de las bendiciones de Dios por medio de la fe, herederos de la vida eterna por medio de la fe, que como ya lo mencionamos, tu descendencia no tiene que vivir bajo la misma maldición que tus antepasados, que no tienen que seguir repitiendo los mismos patrones, que tus hijos pueden crecer en un hogar en paz, que tú puedes ver una descendencia limpia, pura, con sus luchas como todos, pero con un amor genuino, que tú puedes el día de tu muerte decir como Josué, hagan lo que quieran, pero de una cosa estoy seguros, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero hay algo que tú tienes que hacer.
No es de que, quiero explicarlo bien para no confundirte, no es de que al hacerlo te ganas lo demás, sino que hacerlo es evidencia de que creíste y entonces vendrá todo lo demás. No sé si me estoy explicando. No es de que, a ver, él lo hizo, entonces lo bendigo. No, es de que si tú le creíste a Dios, entonces lo vas a hacer. Hay muchos de ustedes que vienen como Abraham de su Ur de los Caldeos, un trasfondo cultural, familiar, social, pagano. Y tú lo tienes que dejar atrás. Y muchos no lo han querido hacer. Y por eso hay personas que son pueblo de Dios, viviendo como si todavía fueran caldeos. Uyuyuy, ayayay. Sé que algunos todavía no lo han cachado y están así como que, a ver, espérate, Jessy, déjame saco el churro de mota para entenderle. Así que lo voy a explicar un poco más detalladamente. Tú no puedes vivir la nueva vida que Dios tiene para ti dentro de esa promesa y ese pacto por medio de Cristo, por medio de la fe, donde tú cuentas con la bendición de Dios, si sigues aferrado a tu Ur de los Caldeos, si sigues permitiendo que esas viejas influencias idólatras y anticristianas impacten sobre tu vida. Entendámoslo, Dios no le pidió a Abraham cualquier cosa, fue difícil, pero le dijo, ya lo vimos, te voy a bendecir. No solamente a ti, también a tu descendencia. Voy a hacer de ti un pueblo grande. Va a haber incertidumbre a veces, pero créeme, yo te voy a mostrar a dónde ir. Pero Abraham, tú no puedes quedarte aquí, porque aquí te van a echar todo a perder. Tú tienes que comenzar de cero. Tú no puedes crear un nuevo pueblo en medio de un pueblo corrompido. Tú necesitas dejarlo. Y la Biblia nos manda esto. No que nos apartemos del mundo. Tenemos que ser la luz del mundo. No te estoy predicando deja tu familia, nunca más los veas. Porque Pablo mismo dijo, bueno, ¿cómo van a creer si no les hablamos, verdad? Pero no podemos seguir permitiendo que su influencia permee nuestras vidas, en nuestras familias. No podemos estar más apegado a nuestro Ur de los Caldeos que a nuestro Dios. No sé si me estoy explicando. No puede seguir siendo la influencia de los amigos, del mundo, de la televisión, de papá, de mamá, del abuelo, más grande que la influencia de Dios sobre tu vida. Y si tú pasas todos los días de tu día, ¿qué rayos estoy diciendo? Todos los días de tu vida, 2, 3 horas, que esto es muy común, por ejemplo, que ya te casaste, ¿no? Y ahí siguen viendo a los hermanos, a los amigos, a papá, mamá, está bien, no es de que nunca más los vas a ver, pero los ves 2, 3 horas todos los días porque tienes una mamitis, pero tu mamá no conoce del Señor, por ejemplo, no es de que la vas a juzgar y ahí te ves, no, vas a seguir conviviendo con ella y la vas a amar y vas a orar por ella y algún día vendrá a los pies de Cristo. Pero seamos honestos, si no conoce del Señor y está recibiendo su influencia 2, 3 horas todos los días y no lee la palabra de Dios ni 10 minutos, ¿cómo esperas un matrimonio que camine conforme a la promesa de Dios? Imposible. Quieres ver la bendición de Dios en tus finanzas, pero toda la influencia financiera sobre tu vida tiene que ver con el mundo y no con la palabra. Imposible. Ahí es donde empieza a quedar un poco más claro lo que quiero decir. Tú necesitas despojarte no de las personas. No estoy diciendo porque sería ser un legalista fariseo religioso. Jesús convivió con publicanos y pecadores. Pero no puede ser mayor su influencia sobre tu vida que la influencia de la palabra de Dios sobre tu vida. Y es así como vive mucha gente. Hay mucha gente que llevan años viviendo engañados, creyendo que las bendiciones de Dios no son para ellos, que son solo para ciertas personas, no solamente para los líderes, para los pastores. A mí me han dicho, pastor, usted que está más cerca de Dios, ahí le encargo que ore por mí. Le digo, ¿y qué te hace creer que yo estoy más cerca de Dios que tú? Quizá porque mido 1,88, tal vez esté unos 12 o 13 centímetros más cerca de Dios que tú, pero fuera de eso te subes en un banco y ya estamos a la misma altura. Estamos igual de cerca de Dios. Quítate esa idea de tu cabeza. Dios no hace acepción de personas. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él no se reveló a un puritano que nunca había fallado, que cumplía la ley, sino a una persona perteneciente a un pueblo idólatra que ni siquiera lo conocía. Y lo único que Él quiso fue creerle y obedecerle. O sea que tú también puedes ser llamado, tú también puedes ser bendecido, pero necesitas confiar en Él, poner tu fe en Él. Y es muy probable que al igual que Abraham, tu entorno actual, tu pasado, las tradiciones familiares con las cuales creciste, te estén contaminando, te están impidiendo avanzar. Y hoy tienes que entender
que aunque el primer paso es la fe te va a llevar al segundo paso, que es dejar atrás todo aquello que tú sabes que te está estorbando. Si no lo dejaste atrás, olvídate de la promesa, no porque no te la ganaste, sino porque es muestra de que nunca creíste. Punto. Repito, si no lo dejaste atrás, olvídate de la promesa, no porque no te la ganaste, sino porque es muestra de que nunca creíste. Todo parte de la fe, pero la fe nos lleva a tomar decisiones. Si yo confío en Dios y le creo a Dios, voy a actuar conforme a la palabra de Dios. Y entonces al actuar conforme a la palabra de Dios, empiezo a tener la bendición de Dios porque estoy en el camino de Dios. Es como que yo te digo, mira, este es el mapa para llegar a Acapulco en coche. Y tú dices, ay, no le creo, me voy a ir a Cancún. No le creo, mejor voy a seguir este camino. Y llegaste a otro lugar y no a la playa, ¿verdad? No es que no te ganaste, sino que es la consecuencia de no haberme creído. Y es lo mismo con Dios. Hay gente que está en otro destino totalmente distinto al que Dios tenía para ellos y no están llegando a la promesa. Y no es porque Dios dijo, como no obedeciste no te la doy, sino simple y sencillamente la desobediencia te llevó a vivir fuera de la promesa. Cuando tú le crees a Dios, entonces sigue su mapa, que es su palabra, lámpara de nuestros pies, lumbrera de nuestro camino, y eso me evita tropezar y perderme porque voy iluminando dónde voy caminando y voy iluminando mi camino y entonces ni me tropiezo ni me pierdo, sino que llego al plan de Dios para mi vida, no porque me lo gané, sino porque mi fe en Él me llevó a obedecerle y obedecerle me llevó a caminar en sus caminos y caminar en sus caminos me llevó a su destino. Y una piedra en el camino me enseñó que mi destino, no es ayer, no es de la Biblia, perdón, me estaba confundiendo, era rodar y rodar. Hay gente que bien que se sabe esta canción, pero no conoce el Salmo 119, que dice que es lámpara a nuestros pies, su palabra y lumbrera a nuestro camino. Necesitamos caminar con la lumbrera de Dios, iluminando donde voy pisando, iluminando donde voy caminando. Y cuando yo le creo, voy a ser partícipe de la bendición. Pero ¿qué es lo que sucede con mucha gente? Que hay cosas que le están estorbando y que en realidad no han dejado atrás, puesto que quizá no le han creído a Dios o ha sido más fuerte su compromiso con el mundo, con la familia, con la sociedad, con la cultura, que con Dios. Por ejemplo, Josué, en este discurso de despedida que mencioné hace rato, antes de aseverar que él y su casa servirían a Dios, le dijo al pueblo que tenían que despojarse de los dioses que habían servido sus antepasados del otro lado del río. Y les dice, elijan a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río, o sea, antes de entrar a Canaán, o a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24. Ahora, qué interesante que Josué no les dijo, elijan a quién van a servir, si a los dioses de los cananeos, a los actuales, sino dice, a los que sirvieron vuestros padres del otro lado del río. O sea que, aunque el pueblo de Israel había cambiado muchas cosas para bien y conocía a Dios y había peleado en Canaán por su fe en Dios, aún seguían conservando algunos de ellos algunos dioses, y no era cualquier dios. Eran los dioses, lo digo entre comillas y con D minúscula, refiriéndome a ídolos, y eran aquellos que les fueron inculcados por sus padres. Y esto es increíble. Únicamente mantuvieron los ídolos de sus antepasados. Después se hicieron de nuevos ídolos, pero en este punto les exhorta Josué a dejar a aquellos que habían servido sus padres. A lo mejor tú dices en este instante, no, yo ya no tengo ningún ídolo, Jesse. Me quedé nada más con mi playera anatema de las Chivas y del Cruz Azul, pero fuera de eso ya tiré todos mis ídolos, estampas, lo que sea. Entendamos que un Dios no es un ídolo, un estampa, una estatua, es cualquier cosa, lugar, persona, situación, hobby, lo que sea que reemplace en tu vida el lugar que le pertenece a Dios. Entonces, hay cosas que tú has heredado de tus antepasados que están mal y que no te has dado cuenta que te están estorbando y que pueden influir para mal en tu vida. Podemos hablar de herencias, costumbres, tradiciones de nuestros padres que se quedan arraigadas a nosotros, como pasó con el pueblo de Israel, que después de años estos dioses seguían siendo conservados por ellos y los adoraban. Y así hay gente que viene a la iglesia y cambia muchas cosas, sí, pero todavía mantiene algunos viejos ídolos. Algunos literalmente, no, es que pastor, este era el santito que adoraba a mi abuela. Abuelita, perdóname, te quiero mucho y te recuerdo con cariño, pero este es un ídolo demoníaco. ¡Pras! Adiós.
Ay, pero es que este es el pastor que escuchaba a mi mamá. Mamita, te quiero mucho. Yo ya te enseñé la verdad. Si tú quieres seguir yendo a este lugar donde hablan pura mentira y que pacta y te extorsionan, está bien, que Dios te ilumine, pero conmigo no cuentas. Yo voy a buscar al Dios verdadero y no al Dios humanista, metafísico que predican en ese lugar. No sé si me estoy explicando. Influencias de tu círculo más cercano que no te están permitiendo comenzar con esa nueva vida que Dios tiene para ti, que no te están permitiendo vivir conforme a la promesa que Dios tiene para ti. Quizá tuviste un padre avaro y mantienes esa avaricia en tu corazón. Y vino la cuarentena y entraste en crisis, te apartaste de Dios, te enojaste con Dios, igualito que tu padre, porque tu Dios es el dinero y no lo has querido reconocer al día de hoy. Y por eso Dios agarró tu Dios y dijo, lo voy a hacer pedazos para que me reconozcas a mí. Esto es lo que hizo con Abraham. No va a haber ídolos, no va a haber dioses, lo vas a dejar todo y vas a confiar en mí. A veces Dios nos tiene que llamar a comenzar de cero para que Él se convierta en nuestro Dios. Y si estás preguntando por qué es que pasé por esto y por qué lo perdí todo, quizá esta es la respuesta, no lo sé. Yo no soy Dios para decírtelo, pero es una idea que te lanzo al aire. A lo mejor Dios tiene que recomenzar contigo, porque tenías tu confianza puesta en otras cosas, en personas, en lugares, en bienes. Y Él dijo, vas a dejar todo y me vas a seguir a mí. Hay personas que vienen cargando cosas atrás, que les están estorbando para ir hacia adelante, a la nueva etapa que Dios tiene para ellos. Podríamos hablar del maltrato de tus antepasados, de su mal carácter, de pecados que ellos cometían. En la actualidad, de la mala influencia de tu familia. Es muy común como pastor que se lleguen los matrimonios a quejar, es que mi suegra, es que mi suegro y mi esposo no le pone el alto a mi cuñada y permite que me insulten y que me humillen. Y le digo al varón, ¿es cierto? Sí, pastor, pero pues es que es mi mamita, pues es que es mi hermano. Pues muy tu mami y tu hermano, pero les pones un alto, compadre. Y las cartas sobre la mesa, o te disculpas con mi esposo, te disculpas con mi esposa o con mis hijos a quien le haya hecho la grosería, o no nos vuelves a ver en tu vida. Y se la cumples. Ay, Jessy es muy radical, entonces deja que sigan haciendo pedazos tu familia. Entonces deja que sigan humillándolos, entonces deja que los sigan afectando hasta que acaben con tu matrimonio y se termine la promesa que Dios tenía para ti. No puedes honrar a todo mundo, y por eso Jesús dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, papá, mamá, hermanos, quien sea, no voy a ser fariseo contigo, te amo, nos vemos, pero no voy a permitir tu mala influencia. Comienzas a hablar groserías en frente de mis hijos, te comienzas a emborrachar, les comienzas a enseñar inmoralidad y te olvidas que yo existo hasta que te arrepientas. Hay personas que no tienen este tipo de convicción, que no se han atrevido, que son cristianos timoratos y cobardes, y por eso tienen una familia corrompida por todo su entorno, porque nunca se han atrevido a decir, ¿sabes qué? Voy a ser firme en mi decisión. No puedo agradar a Dios y a los hombres. Gálatas 1:10. ¿Sirvo a Dios o sirvo a los hombres? Si todavía agradar a los hombres, no sería llamado siervo de Cristo. Entonces, insisto, no es de que rompo todas las relaciones, como un día un hermano me dijo, ya no veo a mi familia porque son paganos. Le dije, brother, ve y predícales primero. Ora por ellos, comparte el evangelio y ya el tiempo dirá qué más tienes que hacer, ¿verdad? Pero no hagas con ellos lo que no hicieron contigo. Pero si ya pasaron años y cada que vas a una reunión se ponen borrachos, empiezan a hablar con mentadas de madre, empiezan a incitar a tus hijos a la inmoralidad, empiezan a querer pervertir tu familia, te empiezan a querer corromper, a llenarte de malos consejos, a faltar al respeto a tu familia, tienes que poner como Abraham, ahí sí, tierra de por medio, hasta que se arrepientan. Tienes que defender tu casa y no puedes permitir que el enemigo a través de los dioses de tus antepasados venga a estorbar la promesa que Dios tiene para ti. No puedes permitir que contaminen la tierra donde tú estás caminando, que vengan a querer echar a perder el huerto que Dios te dio. A Abraham no le fue fácil dejar su tierra y su parentela, pero tenía una promesa que hizo que valiera la pena. Si tú quieres crecer en bendición, mi hermano, sí, entiende que es por medio de la fe. Pero no hay tal cosa, como te lo decía hace rato, que tú vienes y pactas con Dios como hoy se predica. No, la Biblia dice que Dios ya hizo un pacto con nosotros.
por medio de Jesucristo, mediador de un nuevo pacto, y mejor que el anterior. Tú y yo somos bendecidos. Pero si tu fe no es tan grande que te anime de una vez por todas a dejar Ur de los Caldeos, quizá nunca vivas en la nueva tierra y la nueva vida que Dios tenía para ti. No porque no te lo ganaste, sino porque en verdad nunca le creíste. Cuando tú le creíste, dices: Jesús, lo que tú tienes para mí es tan magnífico que no importa lo que tenga que dejar. Pablo decía: mi antigua vida, títulos, reconocimiento y todo lo estimo como basura. Todo aquello que para mí era ganancia es basura con tal de ganar a Cristo. Tú tienes que tomar decisiones. Y yo sé que el Señor te está hablando esta noche. Y va a haber decisiones fuertes y difíciles y dolorosas que tú tendrás que tomar. Pero tienes que poner en la balanza: ¿qué vale más la pena? ¿La tierra a la que Dios me dijo que me mostraría dónde ir? ¿Lo que tiene para mí mi descendencia por medio de la fe? ¿O mi antigua, vieja y podrida Ur de los Caldeos, donde quizá hay cosas y personas que amo, pero que no me están dejando nada bueno, que te están corrompiendo? ¿Cuál es, mi hermano, mi hermana, tu Ur de los Caldeos? ¿Qué es aquello o aquel que te está corrompiendo? Que tú sabes que está mal, pero que no dejas por comodidad. Quizá ni siquiera es familia, a lo mejor son tus amigos. A lo mejor son tus salidas con tus compañeros de trabajo. Y es otro caso de consejería, ¿verdad? Esposos llegando borrachos porque se van con los amigotes. Personas que no juegan con los hijos porque están todo el día tirados viendo Netflix. Quizá ese sea tu Ur de los Caldeos. Y no estoy diciendo que Netflix es del diablo, pero si Netflix te impide buscar a Dios, si Netflix te impide hacer ejercicio, si Netflix te impide pasar tiempo con tu familia, estás siendo un ídolo que tienes que derribar. Punto. Hay gente que me ha dicho: no tengo tiempo para leer, para discipularme. ¿A qué hora voy a hacer ejercicio, pastor? No hay tiempo. ¿A qué hora voy a pasar tiempo con mis hijos? No hay tiempo. Ay, mi hermano, quisiera creerte, pero tu lista de reproducción de Netflix me dice lo contrario. Quisiera creerte, pero dice la tercera carta de Mark Zuckerberg en el capítulo 10, versículo 12, por sus Facebook los conoceréis. Tan solo vete a la aplicación y ve el tiempo que pasas todo el día ahí en Instagram y en otras redes. Y no me vengas con que no tienes tiempo. Lo que tienes de sobra son pretextos. Si tú en verdad confías en Dios, entonces ¿por qué sigues aferrado a Ur de los Caldeos si no has ido donde Dios te ha mandado? Tú tienes que tomar una decisión y quizá tengas que dejar esa vieja comodidad que te da Ur de los Caldeos, esa falsa seguridad. Y esto ya puede aplicar de muchas formas para cada quien. Yo recuerdo hace muchos años cuando no sabía qué iba a ser de mi vida y empezaba a nacer esa pasión por servir a Dios y esas ganas de hacerlo. Y no estoy diciendo que esto tiene que ser para todos, porque no todos fuimos llamados a servirle de tiempo completo. Sí, todos fuimos llamados a servirle, pero Dios establece que sea de muchas formas. Y la Biblia nos menciona, por ejemplo, en 1 Corintios 12, 14, diferentes, Efesios 4, etcétera, diferentes formas, posiciones, ministerios en que Dios nos llama a servirle. Entonces te hablo de un momento en mi vida donde Dios ya había confirmado a mi corazón el llamado, pero si somos honestos, era por comodidad que no había tomado una decisión radical. Y que yo seguía pensando de dedicarme a algo secular para estar cómodo y ya después en algunos años pues ya me dedico de lleno, pero mientras tanto ¿cómo le voy a hacer para mantener a mi familia? Y pensaba todo esto hasta que un día en oración Él me confronta y en mi corazón pone este pensamiento: Jesse, por comodidad vas a dejar todo lo que tengo para ti. Y fue tan claro que dije: no, Señor, esto es todo o nada. Yo no sé qué va a pasar conmigo. No había un camino marcado, no había puertas abiertas en ese entonces, pero sí había una convicción de que yo sabía que Él me estaba llamando. Y dije: Señor, yo quiero servirte. Y si termino en una iglesia o en una sierra, en una tienda de campaña, no me importa. Yo quiero servirte. No voy a botar lo que tienes para mí por comodidad. Y es entonces cuando tomé la decisión radical de dedicarme de lleno a servirle a Él. Y te puedo decir algo, años después, Él ha sido fiel. Y no me arrepiento. Yo no sé a qué te está llamando Él. ¿Qué es lo que ha puesto en tu corazón? ¿Cuál es tu Ur de los Caldeos? No necesariamente, aunque quizá para muchos sí, esto se trate de un llamado de tiempo completo. Puede que algunos sí, no lo sé. Es algo personal que tiene que tratar contigo. ¿Qué es aquello que tú tienes que dejar? ¿Qué es aquello a lo que estás aferrado? Que te esté estorbando ser partícipe de la promesa que Él tiene para tu vida. Regresamos a Romanos capítulo 4. Dios mío, ya son 8:54. Y esto que tenemos que ver
Está bastante interesante, así que se los voy a leer y les voy a dar, como en las películas o en las series que tanto te gustan de televisión, el teaser de lo que vamos a ver la próxima semana para que te quedes picado, pero no te lo voy a explicar el día de hoy. Romanos capítulo 4, versículo 18, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza. Hablaremos un poco de las pruebas de fe que él pasó para llegar a ser padre de muchas gentes, y veremos cómo a veces Dios nos pasa por situaciones difíciles en las cuales, humanamente hablando, llegamos a dudar. Promesas que parecen ser imposibles humanamente hablando. Dice que para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Hablaremos de la promesa que Dios le dio: vas a tener un hijo, y a sus 100 años dice: ¿y cómo le voy a hacer? O la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cómo va a pasar esto, Señor? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Veremos la próxima semana que aunque Abraham sí llegó a dudar, como hace poco lo mencionamos, en otras áreas y en otros momentos de su vida, cuando la Biblia dice que él no dudó, se refiere a que él siempre se fortaleció en el Señor. Él nunca se alejó de Dios, nunca maldijo a Dios, siempre bendijo su nombre y esperó hasta lo imposible. Vamos a ver que Dios a veces permite pruebas, porque mientras mayor sea la prueba, la adversidad o la promesa, y más difícil de alcanzar, cuando se cumple, mayor es la gloria que Dios recibe. Veremos que muchos cristianos no están subiendo de nivel porque tú no puedes comenzar tercer grado si reprobaste el examen de segundo. Hay pruebas de fe que hemos pasado, que hemos enfrentado más bien, y que no hemos pasado todavía, y que nos tienen tal vez todavía en kinder, en primaria, secundaria, no lo sé, y que nos estamos quejando de aquello que Dios puso sobre pretexto de glorificar su nombre y mostrar su poder sobre tu vida. Y entonces pues tenemos que repetir y repetir y repetir, y ya depende de nosotros si, como Israel, viviremos dando vueltas en el desierto hasta la muerte, o le diremos: Señor, yo voy a enfrentar la tierra de Canaán. Es difícil, es complicado, no se ve fácil, pero creo que tú vas a estar conmigo y que venga lo que tenga que venir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, por lo primero que nos llevamos, aunque falta todavía mucho que aprender. Señor, te damos gracias porque por medio de la fe tú puedes hacer todo nuevo en nuestra descendencia. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos dejas de Abraham, y reconocemos en esta hora que quizás seguimos demasiado aferrados a nuestra antigua Ur de los Caldeos, a nuestra antigua naturaleza idólatra, Señor. Padre, hoy recordamos que tú nos has llamado para ser tu pueblo y que tenemos que dejar esa vieja Ur, donde quizá hay cosas, personas, hábitos, costumbres, hobbies que amábamos, pero que hoy tenemos que ser sinceros y reconocer que no nos están edificando. De forma simbólica, levanta una de tus manos y dile: Señor, te entrego mi Ur de los Caldeos. Le pongo un alto, y si es necesario poner tierra de por medio, hoy decido poner tierra de por medio. Llámale por su nombre aquel que esté estorbando, que está haciendo de mala influencia, que está impidiendo que tú y tu descendencia crezcan dentro de este nuevo pacto en Cristo Jesús, en la palabra de Dios y en la gracia de Dios. Y dile: Señor, reconozco que a diferencia de Abraham, que tomó que dejó su tierra y su parentela y se fue para comenzar de cero, yo he permitido, Señor, que mi círculo, mi Ur de los Caldeos, contamine a la nueva familia y la nueva descendencia y la vida en la promesa que tú me has dado. No he sido lo suficientemente valiente para ponerles un alto, para pararme de la mesa, para enfrentar a personas que quizá amo. Pero hoy, Señor, confrontado por este mensaje, te reconozco como mi Dios y mi Salvador, y para mí tú eres lo más importante, así que nunca más lo permitiré. Hablaré con quien tenga que hablar, pararé a quien tenga que parar, y si es necesario, dejaré a quien tenga que dejar y cortaré las relaciones que tenga que cortar. Hobbies, hábitos,
Señor, cosas del pasado que no van conforme a tu promesa. Si hay cosas en mi vida arraigadas de mis antepasados, mal carácter, malos hábitos, pensamientos, costumbres, tradiciones que no edifican, Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú me ayudes a cambiarlo. Yo renuncio a todo esto, te lo confieso como pecado y te doy gracias por lo que tú harás en mí y en mi descendencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está por aquí sonando una alarma. Yo creo que es el diablo porque no veo ningún teléfono, así que sabrá Dios de dónde está saliendo. Mis hermanos, avisos. Si ven que me distraigo tantito es porque está por aquí sonando algo. Creo que es un viejo teléfono que hoy resucitó y está sonando. O sabrá Dios de dónde sale, porque el único teléfono que tengo es este al que me estoy dirigiendo y ese no es el que está sonando. Aviso, seguimos en rojo hasta ahora. El viernes Alfredo del Mazo y Claudia Scheumann darán el aviso, pero por lo que sabemos no volveremos todavía este domingo a nuestras reuniones presenciales, así que seguiremos transmitiendo en línea 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Este domingo regresa un servidor a las transmisiones dominicales. Las 2 semanas pasadas no fui parte porque, como ya muchos lo saben, nos dio COVID justamente hace 2 semanas, hace 15 días. Un miércoles como hoy fue que dimos positivo al test que nos hicieron, habiendo presentado algunos síntomas los días previos. Y aunque estábamos bien y hace 8 días transmití en vivo con todo y esa cosa en mi cuerpo y ustedes pudieron ver que estábamos bien, gracias a Dios, pues bueno, no es lo mismo transmitir de casa completamente aislado que ir a la iglesia y exponer a todo el equipo de media. Entonces por eso no estuvimos transmitiendo, pero este domingo ya estaré integrado a las transmisiones. Y voy a estar hablando unos 3 o 4 mensajes especiales dedicados principalmente a aquellos que han perdido seres queridos en Cristo a lo largo de su vida, pero particularmente en los últimos días, semanas, meses o el año pasado. No estaremos viendo todo lo relacionado a la vida eterna, solamente me quiero enfocar en si nos vamos a reconocer en el cielo. La respuesta es sí. Y en si va a haber una continuidad en nuestra relación y cómo va a ser. Y yo espero que este mensaje pueda ser una palabra de vida, de aliento, de ánimo, de esperanza para todos ustedes y que sepan que si se despidieron de alguien en Cristo, queridos hermanos, solamente les adelanto esto, no fue un adiós, fue solamente un hasta luego. Ellos se adelantaron en un viaje a un lugar maravilloso donde desafortunadamente no hubo un vuelo para todos juntos, pero tú también tienes tu boleto comprado y tarde o temprano se llamará tu nombre, abordarás el avión y te encontrarás en el paraíso con el máximo gobernante que es nuestro Salvador, pero también estarán ahí los seres queridos que tú tanto amaste aquí en la tierra y que partieron en Cristo. Ellos no están muertos, están más vivos que tú y que yo. Ellos no partieron, solamente regresaron a donde realmente pertenecen. Así que estaré, no sé cuánto tiempo me lleve, yo le calculo de 2 a 4 domingos compartiendo estos mensajes especiales relacionados con la vida después de la muerte y particularmente en este punto. Creo que este domingo estaré transmitiendo en el servicio de las 9 y de las 11 en la página de un servidor, Jesse Bermúdez, y en la de BNPEM Toluca. También les recomiendo seguir la página global de nuestra iglesia, que es Vida Nueva para el Mundo AR, nuestra página de Facebook, y también hay página de YouTube, y ahí publicamos horarios, el programa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es uno de los avisos. Por ahí había otro, sí, que es recordarles a todas las mujeres, todas las hermanas del griego cisternas que siguen estas transmisiones, la invitación a este proyecto que está iniciando mi esposa. Es un proyecto donde van a tener cada semana una clase a través de Zoom general, pero luego se van a separar en pequeños grupos con mentoras. Es un proyecto de mentorización donde mujeres estarán dando temas personalizados para hermanas casadas, para hermanas que no se han casado, para aquellas que son madres, para aquellas que son hijas, aquellas que no tienen compañero, que tengan una enseñanza y un grupo de hermanas, de amigas y de oración particular de acuerdo a tus necesidades personales. Ayer ella les explicó un poquito de qué consiste y yo compartí un tema acerca de la importancia, según la Biblia, del discipulado hecho de esta forma. Y yo espero primeramente Dios que en los próximos días, ojalá que se pueda mañana, si no viernes, sábado, no lo sé, pueda subir este video
a la página de Facebook para que tú sepas un poco más. Ahí estaré escribiendo también en el texto, en la descripción del video, cuál es el link para inscribirte y todo esto. Es un proyecto, por supuesto, que no tiene costo, pero como el Zoom tiene cupo limitado, sí se está pidiendo un previo registro. Y bueno, fuera de eso, les dije al principio que les agradecemos por sus oraciones, por todos nosotros, por la familia. Disculpen por no responder todos sus mensajes de inbox por Facebook. Yo les comenté la semana pasada que no había querido contarles antes, justamente por eso, porque no queríamos preocupar a nadie, ¿verdad? Y cuando supimos que estábamos contagiados, solo pedimos oración del grupo de escuderos, a un grupo de amigos y la familia más cercana y punto. No quisimos preocupar a nadie por algo por lo que no hay que preocuparnos en la gran mayoría de los casos. Desafortunadamente muchos han perdido seres queridos y sé que ha sido lamentable, pero mis hermanos, insisto en esto que a algunos les he hecho ruido, pero que es la realidad. La gran mayoría va a salir bien librado. Desafortunadamente los medios de comunicación únicamente se enfocan en las cosas amarillistas y alarmistas y en lo trágico, y eso nos hace pensar que esta es la regla, pero no es así. Muchísimos de ustedes ya estuvieron contagiados. Algunos ni se dieron cuenta, otros sí, y aquí estamos, gracias a Dios. Entonces tenemos que confiar en Dios y me mantengo en lo que he dicho durante todo un año. Hacer lo que tenemos que hacer en obediencia al Señor y descansar en que Él es soberano y nos va a llamar hasta que nos tenga que llamar. Y mientras tanto, mientras más sanos sean nuestros hábitos, estadísticamente mayores serán nuestras probabilidades de salir bien librados. No es una garantía. Te lo digo porque luego me escriben, no, también hay gente sana que le ha ido mal. Sí hay algunas excepciones, pero no es la regla. Quizá había algo que no conocían en su cuerpo, se trataron muy tarde, se descuidaron. Hay muchos factores que podemos nosotros considerar, pero no es la regla. La regla es que desafortunadamente este virus es real. Desafortunadamente sí ha matado a muchos, pero no mata a la mayoría. No lo digo para demeritarlo y que bajes la guardia, pero sí para que tengas paz. Porque de verdad que es triste ver el pánico, el terror que hay en el cuerpo de Cristo. Nos escriben hermanos, es que qué tal que mis hijos se contagian y ustedes pudieron ver la tranquilidad con la que yo les dije la semana pasada que toda nuestra familia seguía contagiada. Les conté la semana pasada, de hecho, les dije, mi esposa y yo ya estamos bien, gracias a Dios. Mi suegra de 70 años fue positiva, pero asintomática, lo que son las cosas. La que pensamos que era la más vulnerable, cosquillita, le hizo el COVID, le hizo achú 2 días nada más y se acabó, ¿verdad? Creemos que a lo mejor a mi esposa y a mí, esa semana en la que nos contagiamos, que estuvimos fuera y que dormimos terrible y pasamos frío, no ayudó, no sabemos qué habrá pasado, pero bueno, por la gracia de Dios, todos estamos bien. Y nuestra pequeñita, decían, los niños son a los que menos les da, pues con ella fue con la que más trabajo nos costó. Y no estoy diciendo con esto que se puso grave ni nada por el estilo, gracias a Dios siempre ha estado estable, la vio el pediatra y todo ha estado siempre en orden, pero les conté que tenía un tema de una febrícula muy extraña de 37.5 a 38 que le daba en las tardes y hasta antes de dormir. Y yo te contesto la semana pasada teniéndola todavía en esta situación y no te lo conté tranquilo porque fuera un frío o algo por el estilo. Claro que ha habido a veces que nos preocupamos, pero más que nada nos ocupamos en tener que hacer lo que tenemos que hacer. Y te lo dije tranquilo porque yo he entendido que por más que uno se afane, no añada su estatura un codo. Así que decidimos hacer lo que teníamos que hacer, descansar en el Señor y punto. Hasta el día de hoy, por primera vez después de toda la semana, parece que este tema ya se le controló. El pediatra le pidió unos estudios para confirmar que no sea alguna otra cosa, porque a lo mejor ni siquiera tiene que ver con el COVID, puesto que no hay ningún otro síntoma, no hay tos, su oxigenación está perfecto, todo está de maravilla, pero es esta cosa extraña. También le dije, nena, tienes que descansar en las tardes. A veces la fiebre es síntoma de que el cuerpo está cansado y necesita reposo. Y hoy que hizo su siesta en la tarde, pues ha estado ella de maravilla, gracias a Dios. Mañana nos dan resultados de los otros estudios, que nunca están de más. Siempre es bueno hacerte estudios generales al menos una vez al año. Entonces, si el Señor quiso a través de esto mostrarnos algo para atenderlo, gloria a Dios. Y si no, pues bueno, de lo que sea, confiamos en que parece que ya está bien y continuará estando bien. Y te lo cuento todo esto nada más, mi hermano, para que tú tengas paz en tu corazón. Que tú puedas, si no estuviste la semana pasada, poner el video y ver al final del mensaje que un servidor no te contó esto estresado y afligido y apanicado, sino tranquilos porque confiamos en el Señor. No hay que preocuparnos, pero sí hay que ocuparnos. Mucha gente se pone mal por no atenderse a tiempo. Entonces no niegues los síntomas, repito lo que te dije la semana pasada,
ten un plan A y ten un plan B, pero tú no puedes simplemente a ver qué pasa y qué sucede, o tampoco decir, no, a mí no me va a pasar porque lo más probable es que a todos nos dé. Y yo te lo dije desde el año pasado, les dije, hermanos, el 80% de la población mundial tarde o temprano vamos a adquirir el virus. Entonces nosotros creemos que el año pasado lo íbamos a adquirir al menos en alguna ocasión y que no se desarrolló. En esta ocasión sí se desarrolló, presentó algunos síntomas. No fue nada bondadoso el primer día, parecía que quería venir fuerte, pero gracias a Dios de inmediato le pusimos un alto y estamos bien. Hoy, 2 semanas después, yo ya salí a caminar 1 hora, las piernas medio cansadas, pero nada grave. Ya empecé a retomar en casa pues el tema del ejercicio, porque ahora hay que volvernos a levantar y volvernos a cuidar y seguir adelante, porque tenemos una cita con la cepa inglesa. Tenemos una cita con la cepa inglesa. Esto no va a parar, va a continuar. Tenemos que seguir con nuestra vida. Insisto, nuestro llamado es vivir y no sobrevivir. Vivir con prudencia, pero jamás con miedo. Cuando dejar de cumplir nuestro propósito es nuestro estilo de vida, ya no es prudencia, ya es miedo. La prudencia termina cuando estás dejando de vivir con un propósito. Cuando dejas de vivir con propósito, ya no es por prudencia, ya está haciendo miedo. Y la Biblia nos manda a ser prudentes, pero no nos manda vivir con miedo. Así que estemos tranquilos, hagamos lo que tengamos que hacer. Y si nos da el COVID 2 o 3 o 4 veces y tenemos hábitos sanos, lo más probable estadísticamente es que las 2 o 3 o 4 veces nos haga los mandados. Y si en alguna de esas no fue así y nos fuimos con el Señor, pues ya nos tocó nuestro momento. Algún día, de todas formas, de algo tenemos que partir. Y el Señor es soberano y sabe cuándo, dónde y por qué nos va a llamar. Mientras estemos aquí, hagamos todo lo que tengamos que hacer. Y termino con esto, que es algo nada más que siento en mi corazón decirles. Mi familia y yo, ya les conté, nos tratamos con nuestras cosas naturales que les he contado 1,000,000 de veces. Y no me quiero meter en esto más el día de hoy. Pero a veces me escriben, oye, ¿qué es? Y que no sé qué. Y bueno, algunos les hemos contado. Sin embargo, si no lo tienes a la mano, lo más recomendable es que te comiences a tratar ya con lo que sea, en lo que tú creas, pero que comiences a hacerlo. Yo he escuchado muchísimos testimonios y estamos en un grupo de pastores donde uno de ellos afirma que ha tenido a 90 personas en su iglesia que han salido adelante y que ninguno ha sido hospitalizado y que ninguno ha fallecido usando dióxido de cloro. No quiero ir más allá porque a mí no me consta, yo no lo usé para mí, pero como pastor que conoce muchos casos, todos los hermanos que me han dicho que se trataron de esta forma han salido adelante. Entonces, simplemente te lo digo para que lo investigues y quizá lo consideres como un plan B. Tienes que tener un plan de tratarte con algo. Yo te dije la semana pasada, es bien importante de inmediato desinflamatorios, porque el cuerpo en su reacción de defensa se empieza a inflamar. Y si tienes el corazón o los pulmones o el hígado afectado, en ese proceso de inflamación es que viene un daño por el cual mucha gente termina falleciendo, no por el COVID en sí mismo, sino por un daño preexistente. Antiinflamatorios recetados por tu médico te van a ayudar pues a reducir ese daño a los órganos. En nuestro caso particular, es lo que te quería decir, nosotros teníamos el plan A, que es con el que salimos adelante, tratándonos de forma natural. Pues les voy a ser honesto, cuando nos dijeron que estábamos contagiados, dije, este es mi plan A, pero si yo veo que en 3 o 4 días no salgo adelante, mi plan B hubiera sido sin duda alguna el dióxido de cloro. Por todos los testimonios de gente en la cual yo confío que he escuchado, es de la forma que si no hubiera salido adelante, me habría tratado. Entonces, solamente se los digo para que ustedes lo consideren, investiguen un poquito más. Los médicos están totalmente en contra. Bueno, no todos. Hay un doctor en Querétaro que es el doctor Aparicio, búscalo ahí en internet, que lo ha defendido a capa y espada. Hay un empresario de Querétaro que dijo, le doy 10 millones de pesos al que me demuestre que es tóxico, y nadie se lo ha demostrado hasta ahorita. Es diferente al hipoclorito de sodio, no es esto con lo que limpian los pisos, es una mezcla un poco distinta. Y gracias a Dios en nuestro caso, pues bueno, no hubo necesidad, pero es a lo que yo hubiera recurrido y lo que yo recomendaría a mi familia si viera que de la forma tradicional o con lo que cada quien utiliza no se la adelante. Solamente se los digo
porque quizá algunos pueda ayudarles si no está funcionando lo que están haciendo. La decisión es individual, responsabilidad personal de cada quien. A cada quien le corresponde investigar. Yo solo les cuento lo que como pastor me han contado decenas de personas y sus testimonios. Ojalá que así sea y que sirva de algo. Y no dudo de ninguna manera que hay una mafia en la industria farmacéutica y que puedan querer a veces pues ocultar que ciertos productos y ciertas cosas que sirven, digan que no sirven para seguir ganando millones de dólares. Yo desde hace 3 años ya no soy cliente, gracias a Dios. Mis hermanos, nos vemos el domingo si Dios quiere. Que Dios los bendiga, pasen bonita noche, estamos despedidos, Dios les guarde, Dios les dé paz y tengan la seguridad de que estamos en sus manos y que el hecho que te dé COVID no significa que te vas a morir o la vas a pasar mal o algo por el estilo. Échale ganas, ten una vida sana y el resto está en manos de Dios. Estamos despedidos, descansen.